Hace algunas semanas estuve investigando sobre una criatura del folclore eslavo llamada Drekavac. No lo hice por curiosidad académica, sino porque alguien me contó una historia que me obligó a buscar información sobre ella para entender lo que me estaba diciendo. Esa persona creció en un pueblo pequeño en las montañas, se fue a los 18 años y volvió a los 25 a visitar a su familia. Lo que encontró cuando regresó no era el pueblo que recordaba. Y lo que descubrió debajo de una iglesia que no existía cuando él se fue es lo que me contó con un nivel de detalle que todavía me cuesta procesar. Me pidió que no dijera su nombre ni el nombre del pueblo. Le dije que sí. Esta es su historia. Me llamo Matías. Tengo 25 años y crecí en un pueblo pequeño en las montañas que no voy a nombrar porque hay personas de ahí que todavía viven ahí y no es justo exponerlas. Lo voy a llamar San Isidro porque necesito llamarlo de alguna manera para poder contarte esto con orden. Es un pueblo de los que no aparecen en mapas importantes, de los que tienen una plaza central, una escuela, 3 o 4 negocios y un perímetro de bosque cerrado que le recuerda a uno permanentemente que está rodeado de algo mucho más grande que él. Crecí ahí, jugué en esas calles, conozco cada esquina y cada cara. Y aún así, cuando volví a los 25 después de 7 años afuera, sentí que estaba entrando a un lugar que no conocía del todo. Me fui a los 18 con lo que cabía en una mochila grande y las ganas de no quedarme estancado en un lugar donde las oportunidades no llegaban. No me fui peleado con mi familia ni con el pueblo, me fui porque necesitaba más de lo que San Isidro podía darme y era lo suficientemente honesto conmigo mismo para admitirlo. Los primeros años en la ciudad fueron duros de la manera en que son duros para cualquiera que llega sin red de contactos y con poco dinero, trabajos mal pagados, cuartos compartidos, comer lo que alcanzaba y guardar lo que sobraba. Pero fui construyendo despacio y con consistencia, y a los 25 tenía mi propio apartamento, un auto que había pagado en cuotas sin atrasar ninguna, y un negocio pequeño de logística que daba para vivir bien y ahorrar algo encima. No era rico pero era libre, que en ese momento me parecía mejor que cualquier alternativa. Decidí volver a visitar a mis padres porque llevaba demasiado tiempo sin verlos en persona. Las videollamadas no reemplazan estar en el mismo cuarto que alguien, y había algo en mi madre, en la manera en que me miraba a través de la pantalla en las últimas llamadas, que me decía que necesitaba ir. No me había dicho nada concreto, no había ninguna emergencia declarada, pero la conozco desde que nací y sé leer lo que no dice. Agarré el auto un viernes por la tarde y salí de la ciudad con la idea de quedarme en San Isidro unas 2 o 3 semanas, ver a mi familia, descansar un poco y volver. El viaje era largo pero lo tenía grabado en el cuerpo de años de haberlo hecho en sentido contrario. Carretera principal durante varias horas y después el desvío. Ese punto exacto donde la ruta se angosta y los árboles empiezan a crecer más cerca del asfalto como si el bosque estuviera probando hasta dónde puede avanzar antes de que alguien lo detenga. Ese desvío siempre me había marcado un antes y un después, de un lado la ciudad y del otro el pueblo, dos mundos separados por una curva en el camino. Esa noche el desvío me marcó algo más. Entré a la curva y el GPS del auto enloqueció. No perdió señal de golpe, sino que empezó a recalcular de manera continua, sugiriendo rutas que no existían, trazando caminos que en el mapa llevaban directo al medio del bosque, marcando destinos que no eran ningún lugar reconocible. Lo cerré y lo volví a abrir, pensando que era un error del sistema. Siguió igual. La radio, que venía funcionando sin problema durante horas, empezó a cortar. Las emisoras que había estado escuchando se fueron una por una y lo único que quedó fue estática, y en esa estática, si uno prestaba atención de cierta manera, había algo que a veces sonaba vagamente como una voz, no suficientemente claro para entender palabras, pero suficientemente presente para que fuera difícil ignorarlo. Me dije que era zona de montaña, señal mala, interferencia normal. Era una explicación razonable y me la creí porque era más cómoda que la alternativa. Pero había algo más que no podía explicar con señal mala ni con interferencia. Había una sensación física, leve pero constante, como una presión en el centro del pecho, como cuando uno entra a un lugar donde el aire está diferente sin poder identificar en qué consiste exactamente esa diferencia. Lo sentí desde el momento en que pasé el desvío y no se fue en todo el trayecto que quedaba hasta el pueblo.
Lo fui archivando en esa carpeta mental donde uno guarda las cosas que no encajan y que prefiere no revisar demasiado. Llegué a San Isidro al anochecer y mis padres me estaban esperando en la puerta de la casa. Mi madre me abrazó durante un tiempo largo y mi padre me dio la mano con esa firmeza suya de siempre y me dijo que estaba bien, que se le notaba. Sofía, mi hermana de 12 años que tenía 5 la última vez que la vi en persona. Salió disparada de adentro de la casa y se me colgó del brazo haciendo preguntas sobre la ciudad a una velocidad que no me dejaba responder ninguna antes de que llegara la siguiente. Era exactamente lo que necesitaba después del viaje, algo completamente normal y completamente humano. Esa primera noche comimos juntos, hablamos de cosas livianas, Sofía me mostró cosas en su teléfono, mis padres me preguntaron por el negocio y por el apartamento. Todo parecía estar bien. Pero cuando me acosté en la cama de mi cuarto de infancia y la casa se quedó en silencio, tardé mucho en dormirme sin saber exactamente por qué. Los primeros días los usé para readaptarme al ritmo de San Isidro, que es un ritmo completamente distinto al de la ciudad. En la ciudad uno puede ignorar el mundo exterior durante días enteros sin que eso tenga ninguna consecuencia visible, el ruido de afuera es constante y uniforme y termina volviéndose un fondo que uno deja de escuchar. En el pueblo el silencio tiene textura, uno nota cuando algo falta y cuando algo sobra porque el volumen de referencia es mucho más bajo. Y fue exactamente eso lo que me permitió ver lo que alguien que hubiera vivido ahí los últimos años probablemente ya no podía ver con claridad, que el pueblo estaba apagado. No es una palabra que uno usaría normalmente para describir un lugar, sé que suena vaga, pero es la única que se aproxima a lo que percibí. No era que los edificios estuvieran deteriorados ni que los negocios estuvieran cerrados ni que hubiera alguna señal física obvia de abandono. La infraestructura del pueblo estaba más o menos igual que como la recordaba. Era la gente. Las personas caminaban con la cabeza ligeramente baja, las conversaciones en los negocios eran cortas y funcionales, nadie se detenía en las esquinas a hablar como yo recordaba que hacían. Nadie levantaba la voz para saludar a alguien al otro lado de la calle. Los negocios cerraban antes de lo normal. Cuando el sol empezaba a caer la plaza central, que en mi infancia seguía teniendo vida hasta bien entrada la noche, se vaciaba con una rapidez que parecía casi coordinada. Como si todo el pueblo hubiera llegado a un acuerdo de que después de cierta hora nadie debería estar afuera. Al principio lo atribuí al paso del tiempo. Los pueblos cambian, la gente envejece, las dinámicas sociales se transforman. Era posible que lo que yo recordaba como la normalidad de San Isidro fuera simplemente la memoria idealizada de un chico que creció ahí y que el pueblo real siempre hubiera sido más tranquilo de lo que yo lo recordaba. Me lo repetí durante los primeros días con la convicción de alguien que prefiere una explicación razonable a ninguna explicación. Pero había algo que no podía encajar en esa narrativa y era Sofía. Mi hermana tenía 12 años y la energía de alguien que todavía no ha aprendido a contenerla, pero incluso ella, cuando salíamos a caminar por el pueblo, bajaba el volumen de manera automática. Como si el ambiente le hubiera enseñado sin decírselo explícitamente que así era como se estaba en San Isidro ahora. Fue una tarde de la segunda semana cuando finalmente le pregunté a mis padres. Estábamos los tres en la cocina después de cenar, Sofía ya se había ido a su cuarto, y había algo en ese momento, en la manera en que mi madre lavaba los platos con la vista fija en la ventana y mi padre tomaba su café mirando la mesa, que me dijo que era el momento indicado. Les pregunté directamente qué estaba pasando en el pueblo, por qué la gente estaba así. Don Rubén dejó la taza sobre la mesa despacio y se quedó en silencio un momento, de esa manera suya de tomar tiempo antes de decir algo que sabe que va a pesar. Mi madre cerró la llave y se secó las manos sin darse vuelta todavía. Después se sentó a la mesa con nosotros y fueron ella la que habló primero. Me explicaron que en los últimos 2 años habían desaparecido mujeres del pueblo. No muchas, pero suficientes para que el número fuera imposible de ignorar. Algunas jóvenes, algunas no tanto. Varias de ellas embarazadas. Desaparecían sin patrón claro, sin señales previas, sin ningún rastro que permitiera armar una narrativa coherente sobre lo que había pasado. Una noche estaban y a la mañana siguiente no estaban.
Sus familias hacían la denuncia, venían personas de la policía regional, hacían preguntas, revisaban cosas y después se iban sin respuestas concretas. El caso seguía abierto en algún expediente de alguna oficina regional, pero en la práctica nadie había avanzado en nada. Mi padre dijo que el miedo se había instalado de manera tan gradual que la gente casi no recordaba cómo era vivir sin él. Que al principio hubo reuniones en la plaza, intentos de organizar algo, de exigir respuestas a las autoridades. Pero con el tiempo, como cuando uno vive demasiado cerca de un ruido constante y termina dejando de escucharlo, el miedo se había vuelto parte del ambiente, una condición permanente del lugar en vez de una alarma que pedía una respuesta. La gente había aprendido a funcionar dentro de él y eso era exactamente lo que yo había visto sin poder nombrarlo esos primeros días. Le pregunté si tenían alguna idea de lo que estaba pasando, si había alguna hipótesis que corriera por el pueblo aunque no fuera oficial. Mi padre y mi madre se miraron un momento, uno de esos intercambios de mirada que tienen las parejas que llevan muchos años juntos y que no necesitan palabras para negociar lo que se va a decir y lo que no. Después mi padre habló sobre la iglesia. Me dijo que unos meses después de que yo me fui había llegado al pueblo un grupo de personas lideradas por un hombre que se presentaba como el Padre Salomón. Llegaron sin anunciarse, compraron o alquilaron un terreno en el borde del pueblo y construyeron un edificio con una rapidez que en ese momento llamó la atención de la gente pero que nadie cuestionó demasiado. El Padre Salomón se presentó ante las familias más antiguas del pueblo diciendo que su grupo había detectado una presencia del mal en San Isidro, que habían venido a contenerla, que no pedían nada del pueblo salvo que los dejaran trabajar. En ese momento las desapariciones ya habían empezado y el pueblo estaba suficientemente asustado como para recibir cualquier explicación con alivio, incluso una que en circunstancias normales hubiera generado más escepticismo. Al principio el grupo interactuaba con el pueblo, el Padre Salomón hablaba con la gente, explicaba cosas, generaba confianza. Pero con el tiempo se fueron cerrando sobre sí mismos de manera progresiva, dejaron de tener contacto con el resto de San Isidro. Se movían siempre en grupo y siempre con esa actitud vigilante de quienes saben que están haciendo algo que no quieren que otros vean. Las desapariciones no habían parado con su llegada. Si acaso habían continuado con más regularidad. Pero nadie en el pueblo había establecido esa conexión en voz alta, o si la habían establecido no la habían dicho, que en los pueblos pequeños a veces es lo mismo que no pensarla. Esa noche me quedé despierto mucho más tiempo que las anteriores. La presión en el pecho que había sentido al entrar al desvío, esa que había archivado y preferido no revisar, volvió con más claridad mientras miraba el techo de mi cuarto de infancia en la oscuridad. Había algo en lo que mis padres me habían contado que no terminaba de cerrar, una pieza que faltaba o una pieza que sobraba, y mi cabeza no podía soltar el problema aunque el cuerpo estuviera agotado. Me dormí recién cuando el cielo afuera empezó a aclarar. Al día siguiente, desde la ventana de la cocina mientras tomaba café, vi por primera vez al grupo de la iglesia moviéndose por el pueblo. Eran 6 o 7 personas, vestidas de manera discreta, que caminaban juntas sin hablar entre ellas. Lo que me llamó la atención no fue su apariencia sino su actitud, giraban la cabeza de manera periódica, revisando las calles en ambas direcciones, asegurándose de que nadie los estuviera siguiendo ni observando con demasiada atención. Era el lenguaje corporal de gente que está acostumbrada a moverse sin ser vista y que ha desarrollado un protocolo para lograrlo. No era paranoia, era práctica. Había una diferencia y yo la reconocí de inmediato. Lo seguí con la vista hasta que doblaron una esquina y desaparecieron. Después miré hacia el borde del pueblo donde mi padre me había dicho que estaba la iglesia y decidí que al día siguiente iba a ir a verla. Al día siguiente esperé. No quería acercarme a la iglesia sin antes tener una idea de los movimientos del grupo, cuando entraban, cuando salían, si había momentos en que el edificio quedaba sin actividad visible. Pasé la mañana en la plaza, tomando café en el único bar que abría temprano, desde donde podía ver la calle que llevaba hacia el borde del pueblo sin que pareciera que estaba mirando nada en particular. El grupo entró al edificio alrededor de las 9 de la mañana y no salió hasta pasado el mediodía. Por la tarde volvieron a entrar y no salieron hasta el anochecer.
Era un patrón regular y eso me daba una ventana, las primeras horas de la tarde, cuando acababan de salir y era menos probable que volvieran de inmediato. Al tercer día de observación fui. La iglesia estaba en el borde del pueblo exactamente donde mi padre había dicho, en el punto donde las últimas casas de San Isidro cedían terreno al bosque. Desde afuera era un edificio que no llamaba especialmente la atención, construido con materiales simples, fachadas sin ornamentos, una puerta de madera oscura sin ningún símbolo visible. Lo único que lo distinguía de cualquier otro edificio de uso comunitario era algo en sus proporciones que no terminaba de encajar con el terreno que ocupaba. Como si hubiera sido diseñado pensando en dimensiones distintas a las del espacio disponible. No habría sabido explicarlo con más precisión que eso en ese momento. La puerta no tenía candado. La empujé despacio y entré. Lo primero que sentí fue el aire, más frío que afuera y con un olor que no era exactamente humedad sino algo más difícil de identificar, algo viejo y cerrado que sugería que las ventanas no se abrían con frecuencia. Lo segundo fue el tamaño. Por dentro el edificio era considerablemente más grande de lo que su exterior prometía. No de manera imposible sino de esa manera que tienen ciertos espacios de generar la sensación de ser más grandes de lo que son a través de la altura del techo y la disposición del interior. El techo era alto, mucho más alto de lo que correspondía a una construcción de ese tipo en un pueblo de ese tamaño. Y eso creaba una verticalidad opresiva que hacía que uno se sintiera pequeño de una manera que no era acogedora sino todo lo contrario. Los bancos estaban dispuestos en filas, pero no en la orientación convencional de una iglesia, no apuntaban hacia un altar central, sino que formaban un patrón semicircular orientado hacia una estructura en el fondo del salón que yo no podía clasificar en ninguna categoría conocida. Era una plataforma elevada con algo encima que estaba cubierto con una tela oscura. Y alrededor de la plataforma había marcas en el piso que desde donde yo estaba parecían trazadas con algún tipo de pintura o con algo que había dejado una marca permanente en la madera. No me acerqué a verlas mejor. Algo en el ambiente del lugar me decía que no era conveniente pasar más tiempo del necesario en ese salón principal. Al fondo, detrás de la plataforma, había una puerta más pequeña que las proporciones del resto del edificio hacían parecer diminuta. La abrí y encontré un pasadizo angosto que bajaba en pendiente hacia la oscuridad. Saqué el teléfono y encendí la linterna. El pasadizo bajaba durante lo que me parecieron unos 20 o 25 metros antes de abrirse a un espacio más amplio. El sótano. Me detuve en el umbral con la linterna apuntando hacia adelante y tardé un momento en procesar lo que estaba viendo porque mis ojos estaban buscando algo que encajara en algún marco de referencia conocido y no lo encontraban, de inmediato. Las paredes eran de piedra y estaban manchadas. Las manchas eran oscuras en algunos puntos y en otros tenían un tono que bajo la luz de la linterna era inconfundiblemente rojo. No el rojo oxidado de la herrumbre sino el rojo específico y orgánico que uno reconoce aunque nunca lo haya visto en esa cantidad y en ese contexto. Las manchas no eran salpicaduras aleatorias, sino que seguían ciertos patrones en las paredes, como si hubieran sido aplicadas con intención, aunque la intención no fuera legible para alguien que no conocía su lógica. En el centro del sótano había jaulas metálicas, 8 o 10, dispuestas en 2 filas paralelas. Eran del tamaño suficiente para contener a una persona adulta en posición contraída. Algunas estaban vacías y limpias. Otras tenían en su interior restos de ropa, telas rasgadas que en algún momento habían sido prendas completas, y en una de ellas algo que tardé en identificar como el tejido deshecho de lo que podría haber sido una prenda de bebé. Me alejé de esa jaula sin mirarla más tiempo del necesario. Contra la pared del fondo había una mesa larga y sobre ella documentos. Varios folios escritos en ambas caras, algunos sueltos y otros reunidos en lo que parecía un cuaderno de tapa dura que alguien había usado como registro. Me acerqué y empecé a leer con la linterna del teléfono apuntando a las páginas. Los primeros folios estaban escritos en español, con una letra pequeña y densa que sugería que quien escribía quería poner la mayor cantidad posible de información en el menor espacio disponible. Describían algo que en el texto se referenciaba alternativamente como el proceso, la invocación y la criatura.
El idioma era a veces técnico y a veces casi ritual, mezclando instrucciones con fragmentos que parecían extraídos de textos mucho más antiguos, algunos de ellos en un idioma que yo no reconocía pero que tenía algo de eslavo en su estructura. Las ilustraciones intercaladas entre los párrafos eran detalladas y precisas, trazadas con la misma minuciosidad obsesiva que la letra. Tardé varios minutos en entender completamente lo que estaba leyendo porque la mente tiene una resistencia natural a procesar ciertas cosas, una demora entre recibir la información y permitirse comprenderla del todo. Cuando finalmente lo entendí, el estómago se me contrajo de una manera que fue casi física. Los documentos describían el proceso de creación de una criatura del folclore eslavo llamada Drekavac. En algunos textos referenciados en las notas al margen aparecía también como el llorón, por una de sus características más conocidas en las tradiciones orales de los pueblos donde se originaba el mito, que era el sonido que emitía. Un grito o llanto que no era completamente humano ni completamente animal, sino algo intermedio que el cerebro no podía clasificar y que por esa misma razón resultaba insoportable para quien lo escuchaba. Las notas describían sus características físicas con un detalle que sugería observación directa más que transcripción de fuentes antiguas. Altura desproporcionada, extremidades alargadas en ángulos que contradecían la anatomía convencional, piel gris y de aspecto húmedo, cabeza de tamaño excesivo en relación al cuerpo. Boca que se abría más allá de los límites normales cuando emitía su sonido. Cuando gritaba producía en quienes estaban cerca un efecto de parálisis temporal. Una desconexión entre el sistema nervioso central y el sistema motor que dejaba a la persona completamente inmóvil durante un periodo que los documentos no cuantificaban con precisión. Pero lo más importante, lo que hizo que todo lo que mis padres me habían contado sobre las desapariciones encajara de una manera que me revolvió el estómago, estaba en las páginas que describían los requisitos del proceso de creación. El Drekavac, según los documentos, no podía ser invocado desde la nada. Necesitaba materia. Materia específica. Y la materia más propicia, la que garantizaba una criatura de mayor potencia y mayor estabilidad, era la que solo podían proveer las mujeres embarazadas. Me quedé parado frente a la mesa con las páginas en la mano durante un momento que no sé cuánto duró. Afuera, en algún punto sobre mi cabeza, escuché el sonido de una puerta abriéndose y pasos en el salón principal de la iglesia. Volví las páginas a su lugar exactamente como las había encontrado, apagué la linterna del teléfono y caminé hacia el pasadizo lo más silenciosamente que pude. Subí en la oscuridad completa con una mano apoyada en la pared para orientarme, empujé la puerta pequeña del fondo del salón con el mínimo movimiento posible y salí por una de las ventanas laterales que había notado al entrar que no tenía seguro. Caminé de vuelta al pueblo sin correr porque correr hubiera llamado la atención y necesitaba no llamar la atención. Caminé con la vista al frente y las manos en los bolsillos y la cabeza llena de todo lo que acababa de leer, intentando mantener una expresión que no delatara nada a nadie que pudiera estar mirando. Llegué a la casa de mis padres, saludé a mi madre que estaba en la cocina, subí a mi cuarto y me senté en el borde de la cama. Me quedé ahí sentado durante un tiempo largo sin hacer nada, solo dejando que todo se asentara. Las jaulas. Las manchas en las paredes. La ropa en el interior de las jaulas. Los documentos y lo que describían. Las mujeres desaparecidas. Las embarazadas. Todo encajaba de una manera que hubiera preferido que no encajara. Había otra cosa en los documentos que seguía dando vueltas en mi cabeza mientras estaba sentado en ese cuarto. Una advertencia, escrita en el margen de una de las últimas páginas con una letra diferente a la del resto del texto, como si la hubiera agregado alguien distinto al autor principal o el mismo autor en un momento posterior. Decía que la criatura, una vez alcanzado cierto nivel de desarrollo, dejaba de responder a los parámetros de su invocación. Que en ese punto su naturaleza tomaba precedencia sobre cualquier intención de sus creadores. Que buscaría su origen. El padre Salomón y su grupo habían creado algo que en algún momento iba a voltearse contra ellos, y según lo que podía inferir de las fechas en los documentos, ese momento no estaba lejos. Esa noche en la cena no dije nada. Miré a Sofía contando algo sobre la escuela con esa energía suya inagotable y a mis padres escuchándola con esa mezcla de cansancio y amor que tienen los padres que llevan muchos años criando
Y decidí que no iba a decirles nada todavía. No porque no confiara en ellos, sino porque necesitaba pensar con claridad antes de hablar, y hablar antes de pensar con claridad en esa situación específica me parecía un lujo que no podía permitirme. Me fui a dormir temprano. O intenté dormir, que no es lo mismo. Eran las 3 de la madrugada cuando empezó el sonido. No voy a intentar describirlo como un grito porque no era un grito. No voy a intentar describirlo como un llanto porque tampoco era eso. Eran las dos cosas al mismo tiempo y ninguna de las dos completamente, como si alguien hubiera tomado los sonidos más primarios del dolor humano y los hubiera procesado a través de algo que no era humano, deformándolos apenas lo suficiente para que el cerebro los reconociera pero no pudiera clasificarlos. Esa incapacidad de clasificación era exactamente lo que lo hacía insoportable. El cerebro humano puede tolerar sonidos muy fuertes y sonidos muy perturbadores siempre que pueda ponerles una etiqueta, siempre que pueda decirse a sí mismo eso es un animal o eso es una persona o eso es una máquina. Cuando no puede poner ninguna etiqueta entra en un estado de alarma que no se apaga porque no sabe qué está esperando que pase. Me desperté sentado en la cama antes de ser completamente consciente de haberme despertado, con el cuerpo ya en modo de respuesta antes de que la mente terminara de encender. El sonido venía de afuera pero se sentía cercano de una manera que las distancias físicas no explicaban del todo, como si viajara de una manera diferente al sonido convencional, penetrando en vez de llegar. Recordé los documentos. Recordé la descripción de ese sonido específico y lo que producía en quienes lo escuchaban. Me quedé completamente inmóvil en la cama sin saber si era una decisión consciente o si ya estaba experimentando algo del efecto que los documentos describían. Entonces se fue la luz. No fue gradual, no fue el parpadeo previo que tiene a veces un corte de electricidad. Fue inmediato y total, todo el pueblo en oscuridad completa en un instante, como si alguien hubiera accionado un interruptor único que gobernara cada fuente de luz de San Isidro al mismo tiempo. La oscuridad que quedó no era la oscuridad normal de una noche sin electricidad, que siempre tiene algo de luz residual, luna, estrellas, el resplandor lejano de algún lugar habitado. Esta era más densa, más cerrada, como si la oscuridad misma tuviera una presencia física que ocupaba el espacio. Desde afuera empezaron los gritos. Estos sí eran humanos, inconfundiblemente humanos, el tipo de gritos que produce el miedo. Me levanté de la cama y fui a la ventana. Me detuve antes de asomarme del todo, con el cuerpo instintivamente buscando la protección del marco, y miré hacia la calle. La luna esa noche era suficiente para dar una visibilidad parcial, ese tipo de luz que muestra las formas pero no los detalles, que permite ver qué hay pero no exactamente cómo es. Y lo que había en la calle, moviéndose entre las casas con una lentitud que contradecía lo que uno esperaría de algo de ese tamaño, era una figura que no debería existir. Era alta. Mucho más alta de lo que cualquier ser humano podría ser, casi el doble de la altura de un hombre adulto, pero esa altura no estaba distribuida de manera proporcional sino concentrada en la longitud de sus extremidades, que eran delgadas hasta el punto de parecer frágiles y estaban articuladas en ángulos que no correspondían a ninguna anatomía que yo hubiera visto nunca. Los codos doblaban hacia adentro donde deberían doblar hacia afuera. Las rodillas se flexionaban en una dirección que hacía que su manera de moverse fuera una sucesión de quiebres y extensiones que producían una sensación de profundo malestar visual, como ver algo que viola una regla fundamental del mundo físico. La piel, si era piel, tenía un color gris que bajo la luz de la luna parecía casi luminoso, con una textura que desde la distancia sugería humedad, como si la superficie de su cuerpo estuviera constantemente cubierta de algo. La cabeza era desproporcionada. Demasiado grande para el cuello que la sostenía, demasiado redonda, sin el perfil reconocible de un rostro humano desde la distancia aunque tampoco completamente irreconocible. Y la boca, cuando la abrió para emitir ese sonido de nuevo, se abrió de una manera que no debería ser posible, más allá de cualquier límite articular. Como si los mecanismos que gobernaban su apertura fueran fundamentalmente distintos a los de cualquier mandíbula conocida. En la calle, las personas que habían salido de sus casas cuando empezaron los gritos y que estaban cerca de la figura se quedaron inmóviles. No corrieron, no cayeron,
simplemente dejaron de moverse con una completitud que era más aterradora que cualquier reacción convencional al miedo. Porque la inmovilidad de alguien que ha caído o que está inconsciente tiene una lógica física que el cuerpo puede reconocer. La inmovilidad de alguien que está de pie y despierto pero completamente detenido no tiene ninguna. Era exactamente lo que los documentos describían. La desconexión entre el sistema nervioso y el sistema motor que el sonido producía en quienes estaban suficientemente cerca. Me aplasté contra la pared alejándome de la ventana, el corazón golpeando con una fuerza que podía sentir en la garganta. Respiré. Intenté pensar. En ese momento desde algún punto de la calle alguien encendió una linterna y apuntó el haz de luz directamente hacia la figura. Lo que pasó a continuación lo vi desde el ángulo estrecho que me daba el borde de la ventana. La criatura reaccionó a la luz de una manera que no era gradual sino inmediata, contrayéndose sobre sí misma, reduciendo el espacio que ocupaba. Alejándose de las con una velocidad que era completamente inconsistente con la lentitud con que se había estado moviendo hasta ese momento. No era que la luz la dañara de manera visible, no había ningún efecto físico observable como humo o quemadura, pero su respuesta era la de algo que experimenta una aversión profunda e instintiva. Algo que va más allá de la incomodidad y se acerca al miedo. La criatura le tenía miedo a la luz. Eso era lo segundo que sabía con certeza sobre ella y era mucho más útil que lo primero. La figura se alejó por el costado de las casas manteniéndose en las zonas de mayor oscuridad, moviéndose con esa manera suya de quebrar y extender que hacía difícil seguirla con la vista. Y en pocos segundos desapareció entre las sombras del borde del pueblo en dirección al bosque. La luz volvió unos minutos después, la electricidad restableciéndose de golpe igual que se había ido, y el pueblo quedó iluminado y en silencio durante un momento que pareció más largo de lo que fue antes de que los sonidos humanos volvieran, voces, llantos, puertas abriéndose, la recomposición caótica de una comunidad que acaba de experimentar algo para lo que no tenía marco de referencia. Fui al cuarto de Sofía. Estaba despierta, sentada en la cama con las rodillas contra el pecho y los ojos muy abiertos. No me preguntó qué había sido ese sonido. Me preguntó si ya se había ido. Le dije que sí. Me pidió que me quedara hasta que se durmiera y me quedé sentado en el borde de su cama durante un tiempo largo, en silencio, hasta que su respiración se volvió regular y profunda. Después fui a la cocina, me senté a la mesa en la oscuridad y me quedé ahí hasta que amaneció, pensando. En los días siguientes pude confirmar el patrón que había intuido esa primera noche. Cada 3 días exactos se iba la electricidad del pueblo, siempre a la misma hora, siempre de la misma manera abrupta y total, y siempre que eso ocurría el sonido empezaba poco después y la criatura salía. Hablé con algunos vecinos, los que parecían tener más claridad que el resto sobre lo que estaba pasando, y confirmé que el patrón venía repitiéndose desde hacía semanas. Nadie había establecido en voz alta la conexión entre los cortes de electricidad y la iglesia, pero todos la habían establecido en silencio. De esa manera en que los pueblos pequeños procesan las cosas que son demasiado grandes para decirse directamente. El grupo del padre Salomón esas noches no salía. Se encerraban en la iglesia desde antes del corte y no aparecían hasta la mañana siguiente, dejando al resto del pueblo completamente expuesto. Eso me decía 2 cosas. La primera era que ellos sabían exactamente cuándo iba a ocurrir el corte porque lo estaban provocando. La segunda era que la iglesia tenía algún tipo de protección que el resto del pueblo no tenía, lo que explicaba por qué ellos podían permanecer dentro sin consecuencias mientras afuera la criatura hacía lo que hacía. Empecé a preparar a las personas que habían estado dispuestas a hablar conmigo. Les conseguí linternas, les expliqué sin entrar en demasiados detalles que la luz era una protección efectiva, los organicé para que las noches de corte no estuvieran solos ni en la oscuridad. Era una solución parcial y lo sabía, una forma de reducir el daño mientras el problema de fondo seguía intacto. Pero me daba tiempo para pensar en lo que realmente necesitaba hacer. Una noche, mientras estaba sentado en la cocina de mis padres después de que todos se habían ido a dormir, releí mentalmente la advertencia del margen de los documentos. La criatura una vez alcanzado cierto nivel de desarrollo buscaba su origen. En algún momento iba a ir hacia la iglesia.
El padre Salomón lo sabía o debería saberlo si había leído sus propios documentos con atención, y sin embargo seguía ahí, seguía operando. Lo que me decía que o bien creía que podía controlar lo que estaba pasando o bien había llegado a un punto en que ya no le importaba lo que pasara con el pueblo siempre que pudiera completar lo que había venido a completar. Ninguna de las dos opciones me dejaba tiempo indefinido para encontrar una solución más ordenada. Fui a buscar a mi padre al día siguiente y le pregunté si había combustible en la casa. Me miró durante un momento con esa manera suya de evaluar una pregunta antes de responderla y me dijo que sí, que había bidones en el galpón. No me preguntó para qué. Creo que ya lo sabía. Pasé los 2 días siguientes preparando todo con la calma forzada de alguien que sabe que si se permite sentir la escala de lo que está a punto de hacer va a paralizarse. Lo primero era el timín. Necesitaba que fuera una de las noches de corte de electricidad, por 2 razones. La primera era que el caos que generaba la criatura saliendo iba a ser la mejor cobertura posible para lo que yo iba a hacer, nadie iba a estar mirando hacia la iglesia cuando la criatura estuviera en las calles. La segunda era que si la advertencia de los documentos era correcta y la criatura en algún momento buscaba su origen, una noche de corte era el momento en que ese instinto estaría más activo. Necesitaba que llegara a la iglesia mientras el padre Salomón y su grupo todavía estuvieran adentro. El fuego y la criatura al mismo tiempo, desde adentro y desde afuera, sin dejarle al grupo ninguna dirección hacia dónde moverse. Calculé que la próxima noche de corte era en 2 días. Eso me daba tiempo suficiente para preparar todo y para hablar con mis padres de una manera que no los asustara más de lo necesario pero que los dejara listos para moverse rápido cuando llegara el momento. La conversación con mis padres fue la parte más difícil de esos 2 días. Me senté con ellos en la cocina después de que Sofía se fue a dormir y les conté todo. Desde el momento en que había entrado a la iglesia hasta lo que había leído en los documentos del sótano hasta el patrón de los cortes de electricidad y lo que producían. Los escuché procesar la información en silencio, mi madre con las manos entrelazadas sobre la mesa mirando un punto fijo, mi padre con esa expresión suya de absorber algo difícil sin mostrar más reacción de la que considera necesaria. Cuando terminé de hablar hubo un silencio que duró un tiempo que no supe medir. Fue mi padre quien habló primero. Me preguntó qué necesitaba de ellos. No me preguntó si estaba seguro de lo que había visto ni si era posible que hubiera una explicación diferente. Me preguntó qué necesitaba, que era la única pregunta que importaba en ese punto y que solo alguien que ha tomado decisiones difíciles en su vida sabe que es la única pregunta que importa. Le dije que necesitaba que esa noche tuvieran todo lo esencial en bolsas listas junto a la puerta, que cuando yo llegara a la casa se subieran al auto sin preguntas y que confiaran en que yo iba a saber cuándo era el momento de salir. Mi madre asintió sin decir nada. Mi padre me puso una mano en el hombro durante un segundo y después la retiró y se levantó de la mesa. El día anterior a la noche que había elegido preparé el auto. Llené el tanque de combustible, revisé los neumáticos, puse en el maletero las bolsas que mis padres habían preparado y agregué las linternas y las baterías de repuesto que habíamos estado usando las noches de corte. También puse en el asiento del acompañante los bidones que había sacado del galpón de mi padre, ya preparados para lo que iban a necesitar hacer. Esa noche dormí. No bien, pero dormí, que en esa situación era suficiente. La noche siguiente me levanté 2 horas antes del corte habitual. La casa estaba en silencio, todos durmiendo o haciendo el esfuerzo de dormir. Bajé a la cocina, tomé café solo, revisé mentalmente cada paso por última vez. Cuando el reloj de la cocina marcó la hora que yo había calculado que era la correcta, tomé los bidones, salí de la casa con cuidado de no hacer ruido y caminé hacia el borde del pueblo. La noche estaba fría y despejada, con suficiente luna para ver sin linterna pero no tanta como para que me vieran claramente desde lejos. Caminé por las calles del pueblo que a esa hora estaban completamente vacías, todo el mundo adentro, todo el mundo con las linternas a mano después de las semanas de cortes. El pueblo en ese silencio nocturno tenía algo de irreal, las casas cerradas y las calles vacías y la montaña oscura rodeándolo todo, y por un momento mientras caminaba sentí algo parecido a la tristeza. No exactamente nostalgia sino algo más complicado.
La comprensión de que un lugar que había sido parte de mí durante 18 años había llegado a esto y que lo que iba a pasar esa noche iba a cambiarlo para siempre de una manera que no era reversible. La iglesia estaba en el borde del pueblo exactamente como siempre, con una luz visible a través de las rendijas de las ventanas cerradas que me indicaba que el grupo estaba adentro. Me moví despacio rodeando el perímetro del edificio por el costado que daba al bosque, fuera de la línea de visión de cualquier ventana, agachado más de lo necesario por puro instinto. Rodé los bidones hasta la pared trasera del edificio donde el muro era más alto y el material de construcción más seco. Me detuve un momento con la mano en el primer bidón. No porque dudara de lo que estaba haciendo, sino porque hay ciertas cosas que una vez que las haces no se deshacen y el cuerpo pide un segundo antes de cruzar ese límite. Rodeé el edificio por la parte trasera y los costados, dejando el frente para el final, distribuyendo el combustible de manera uniforme a lo largo de la base del muro. Trabajé en silencio y con velocidad, sin pensar en nada más que en lo que tenía que hacer en ese momento específico. Cuando terminé con los bidones me alejé varios metros, saqué la caja de fósforos del bolsillo y encendí el primero. La llama prendió de inmediato en el costado derecho del edificio y se extendió con una rapidez que me hizo retroceder más pasos de los que había calculado. El fuego en un edificio seco con combustible en la base no se comporta de manera gradual, sino que encuentra su ritmo en segundos y después no hay forma de interrumpirlo. Antes de que yo llegara a la esquina del edificio, la pared ya estaba completamente tomada por las llamas y el calor que irradiaba era suficiente para sentirlo en la cara desde esa distancia. Empecé a correr. Detrás de mí escuché las voces dentro de la iglesia volviéndose urgentes, el sonido de alguien golpeando algo desde adentro y después, superpuesto a todo eso, el sonido que yo conocía y que sabía que no venía de adentro del edificio sino de la dirección del bosque. El Llorón esa noche no esperó al corte de electricidad habitual. El fuego, la luz intensa y repentina del fuego, lo había despertado antes, y en vez de alejarse de esa luz como hacía habitualmente con las linternas, estaba viniendo hacia ella de una manera que no había mostrado antes. Como si algo en ese tipo específico de luz lo llamara en vez de repelerlo, movía su cabeza de lado a lado como escuchando las voces dentro de la iglesia. Como si reconociera el origen. La advertencia de los documentos era correcta. Había llegado a ese nivel de desarrollo. Estaba buscando la iglesia o a las personas en ella. Corrí por las calles del pueblo sin intentar ser silencioso, el sigilo ya no servía para nada en ese momento. Detrás de mí el resplandor del incendio empezaba a iluminar el cielo sobre el borde del pueblo y las primeras personas empezaban a asomarse a las ventanas y a las puertas al ver esa luz y escuchar esos sonidos que no correspondían a ninguna noche normal. El pueblo entero estaba despertando en el caos simultáneo del fuego y del sonido del Llorón aproximándose desde el bosque, y ese caos era exactamente lo que yo necesitaba. Llegué a la casa de mis padres y abrí la puerta de un empujón. Estaban en la sala completamente vestidos con las bolsas al lado, los cuatro, Sofía incluida, que miraba con los ojos muy abiertos y sin decir nada. Les dije una sola palabra. Vámonos. Salimos en 30 segundos. Mis padres y Sofía al asiento trasero, yo al volante, el auto arrancando al primer intento, que fue lo único que salió exactamente como lo había planeado. Saqué el auto a la calle y aceleré hacia la salida del pueblo, el camino que llevaba al desvío y de ahí a la carretera principal. Las calles estaban empezando a llenarse de personas que salían de sus casas al ver el resplandor del incendio, y en ese caos nadie prestaba atención a un auto moviéndose rápido hacia afuera. Fue cuando estábamos pasando la última hilera de casas antes del camino angosto que llevaba al desvío que lo vi por el espejo retrovisor. El Llorón estaba en la calle detrás de nosotros. No sé desde dónde había aparecido, si había rodeado el pueblo o si había llegado desde una dirección que yo no estaba mirando, pero estaba ahí, en la calle, y no estaba yendo hacia la iglesia sino hacia nosotros. Aceleré. El camino angosto al desvío no era un camino hecho para ir rápido y el auto lo sentía en cada curva y cada irregularidad del asfalto, el volante vibrando, los neumáticos buscando tracción en los puntos donde el pavimento cedía a la tierra. Mis padres en el asiento trasero no decían nada. Sofía tampoco. El silencio en el interior del auto era el tipo de silencio que tiene su propio peso.
Por el espejo retrovisor vi la figura moviéndose detrás de nosotros al borde del camino, entre los árboles, siguiéndonos con esa manera suya de quebrar y extender que entre la oscuridad del bosque era aún más difícil de seguir con la vista. Se movía rápido, más rápido de lo que se había movido en las calles del pueblo, pero el auto era más rápido todavía y la distancia entre nosotros crecía con cada curva que dejábamos atrás. Salí al desvío y el asfalto mejoró de inmediato bajo las ruedas. Aceleré más. Por el espejo la figura ya no era visible. Los árboles del bosque cerrándose sobre el camino de entrada a San Isidro hasta que no quedó nada más que oscuridad en el retrovisor y el resplandor lejano del incendio iluminando el horizonte por encima de las copas de los árboles. Manejé durante 20 minutos sin bajar la velocidad antes de atreverme a respirar con normalidad. Fue entonces cuando el GPS del auto volvió a funcionar. La pantalla que había estado mostrando rutas inexistentes y destinos en mitad del bosque desde la primera vez que entré al desvío semanas atrás se recompuso de golpe, la señal localizándose. La voz del navegador reorientándose hacia la carretera principal con esa calma indiferente que tienen los sistemas que no saben lo que acaban de hacer. La radio también volvió, la primera emisora que captó era una de música, algo completamente ordinario sonando en el interior del auto como si nada hubiera ocurrido. Y esa sensación en el pecho, esa presión que había sentido desde el momento en que entré al territorio del pueblo la primera noche y que había llevado conmigo cada hora de cada día que había estado en San Isidro, esa presión desapareció. No gradualmente sino de golpe, igual que la electricidad del pueblo esas noches, y su ausencia se sentía tan física como su presencia había sido. Sofía se quedó dormida en el asiento trasero antes de que llegáramos a la carretera principal, la cabeza apoyada en el hombro de mi madre. La respiración profunda y regular de alguien que ha soltado algo sin saber exactamente qué era lo que estaba cargando. Mi madre tenía una mano apoyada en el pelo de Sofía y miraba por la ventana la oscuridad del campo abriéndose a los costados de la carretera ahora que el bosque había quedado atrás. Mi padre estuvo en silencio durante un tiempo que no me di. Después dijo en voz baja, sin inflexión, como si estuviera observando algo en voz alta más que hablándole a alguien, que nunca íbamos a poder volver. Lo miré por el espejo retrovisor un segundo antes de volver los ojos a la carretera. Le dije que lo sabía. Y que estaba bien. No dijo nada más. Yo tampoco. La carretera principal se abrió adelante del auto, recta y amplia y completamente ordinaria, con las luces de la ciudad visible en el horizonte como una promesa de todo lo que existía más allá de San Isidro del Monte. Y aceleré hacia esa luz con las 4 personas más importantes de mi vida en el interior del auto y el resplandor de lo que había dejado atrás perdiéndose en el espejo hasta que no quedó nada. Eso fue todo lo que me contó. El mensaje terminaba ahí, sin conclusión adicional, sin un párrafo explicando qué había pasado después o cómo estaba ahora. Solo la historia y el silencio después de la historia. Investigué sobre el Recabac después de leer su mensaje, como les dije al principio. Encontré referencias en el folclore de varios países de Europa del Este, textos académicos sobre tradiciones orales. Menciones en registros históricos de comunidades rurales que describían una criatura con características consistentes con lo que Matías me había descrito, el sonido, la parálisis, las proporciones físicas imposibles, la aversión a la luz. No encontré nada que me dijera si lo que le pasó a él era posible o imposible porque esa es exactamente la naturaleza de estas cosas. Que existen en el espacio donde la documentación termina y donde las preguntas que uno se hace de noche no tienen respuesta disponible en ningún archivo. Lo que sí encontré, hace 3 días, fue una nota en un medio regional sobre un incendio en un pueblo de montaña que había destruido un edificio de uso religioso sin víctimas confirmadas. Con varios residentes del área reportando haber visto o escuchado algo en el bosque circundante esa misma noche que la nota describía como probable causa de pánico colectivo. No sé dónde está Matías ahora. No sé dónde están sus padres ni su hermana. Solo sé que si alguna vez manejan hacia un pueblo pequeño en las montañas y el GPS empieza a fallar exactamente en el momento en que entran al territorio y sienten algo en el pecho que no pueden explicar, no lo archiven. No lo guarden en esa carpeta donde van las cosas que no encajan. Escúchenlo. Y si pueden, den media vuelta.